Museo d'Orsay se ubica en una antigua estación de tren que fue inaugurada en el año 1900 con motivo de la Exposición Mundial de París. La estación contaba con un elevado tráfico de trenes hasta 1939. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la estación fue quedando en abandono y en el 1960 se planeó derruirla. Fue en el año 1977 cuando la estación se libró de su fatal destino gracias a que se planteó la transformación del edificio en un museo, que se vería inaugurado en el 1986. En la actualidad, el edificio aún conserva el antiguo encanto de la estación de trenes que albergó en el pasado. La nave central del edificio está cubierta por una bodega de cristal y acero, que ilumina el interior con luz natural y conserva el encanto de la antigua estación que una vez precedía. El edificio en sí es una de las obras de este museo, situado en el corazón de París, a lo largo del Sena, frente al Jardín de Tuileries. El Museo d'Orsay contiene pinturas impresionistas y postimpresionistas, además de una gran colección de escultura, arte decorativa y elementos arquitectónicos. En las salas laterales de la planta baja del extenso edificio se muestran obras pertenecientes al periodo desde 1848 al 1870, mientras que en la zona central se pueden ver llamativas esculturas. En la planta superior se muestran las obras pertenecientes a la época floreciente, entre 1878 y 1886, donde se pueden encontrar las obras de grandes maestros como Renoir, Cézanne, Gauguin o Monet. En esta planta se pueden ver algunos elementos decorativos, además de una preciosa sala de fiestas, decorada con todo lujo de detalles. Al contrario de otros museos que son demasiado extensos y complicados de recorrer, como el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay resulta cómodo de visitar y sus exposiciones son muy complejas. Todo esto unido al ambiente especial que le otorga el antiguo edificio de la estación de trenes hace que para nosotros sea uno de los mejores museos en París. La forma del dormitorio es un trapecio con el lado más corto en el fondo y su lado más amplio abierto al espectador. Es el dormitorio de Arles. Aquí se presentan una cama extendida, dos sillas, dos puertas en los extremos del cuarto, un buró, varios cuadros de pintura, fotografías colgadas en la pared, una ventana, ropa colgada detrás de la cama y una toalla colgada al lado de una puerta. Las paredes color celeste y el piso de madera. Encima del buró parece que hay una jarra y a lo mejor un libro. Las formas están perfiladas. El artista recuperó el dibujo y la expresividad a través del color. Los contornos son duros y angulosos. La pincelada es extremadamente pastosa, gruesa, corta y vigorosa, y estas están puestas unas sobre otras de una manera yuxtapuesta. La composición está constituida casi únicamente de líneas rectas. Se notan inclinadas por la manera que se ven las pinturas colgadas. En la pintura hay líneas verticales que representan la fuerza. Estas líneas rectas predominan sobre el color, así por la combinación de colores intensos que compensa la inestabilidad de la obra. No hay presencia de sombras, siendo la luz la que moldea los objetos en el espacio. Además, se muestra un punto de fuga, dándole profundidad a la habitación. Si trazamos líneas que nos permitan buscar el punto de fuga, encontraremos que estas líneas se interceptan en el punto de entrecierre de la ventana, creando un punto focal. Los colores de la obra son intensos. Van Gogh aplicó la teoría de color por complementarios, en la que la fuerza expresiva de los tonos llama a sus contrarios. Por ejemplo, el rojo de la colcha contra el limón de las sábanas y fundas, además del verde de las ventanas y los asientos de las sillas. O el lila de las paredes contra los tonos amarillentos del mobiliario. Además, esta teoría afirma que el uso de los contornos sobre las formas potencia el efecto de la fuerza de color, como sucede en la obra. El espacio abierto frente a la cama, la cual es el elemento más destacado por su color rojo, hace que el cuadro en sí no transmita una sensación demasiado claustrofóbica. El color rojo le otorga al dormitorio un sentido de optimismo y calidez, y el azul de las paredes que resalta con los complementarios naranja y amarillo de los objetos. Una perspectiva clásica marcada por las líneas del suelo y de las paredes para crear el efecto de profundidad de la habitación. Pero también la pequeña estancia está vista con diferentes encuadres. Los pies de la cama son vistos desde un punto de vista bajo, pero las sillas, la almohada y la parte superior de la mesa y el bodegón
están vistos desde arriba. Esta mesa tiene dos encuadres, uno abajo, las patas, y otro alto en tablero. Muestra una perspectiva con la típica distorsión propia del pintor, aportando su sello personal a la escena. Van Gogh amobló su estancia con una simplicidad que básicamente esparcía paz y tranquilidad. En esta obra observamos que cada uno de los elementos vinculados en ella no solo son estáticos, sino que todas sus formas básicas parten de rectángulos, habiendo así pocas curvas que quebranten la armonía de la composición. En la obra sobresalen las tonalidades cálidas que prevalecen sobre los tonos fríos. Si bien en gran parte se sigue la intención de Van Gogh de dar una sensación de solidez, de permanencia y de tranquilidad, también existe cierta inestabilidad a lo que contribuye las paredes inclinadas y la percepción de que los objetos están a punto de resbalarse y deslizarse hacia nosotros. Van Gogh representa su diario vivir, un espacio de su vida, de su soledad y al tiempo de su desesperación. Tomemos como ejemplo la carta que le escribió a su hermano Theo, la número 554. Evaluando esta carta podríamos llegar a un análisis más exacto de la obra, ya que en esta el mismo Van Gogh expresa que para esa ocasión simplemente pintará su habitación para expresar tranquilidad. El dormitorio en Arles es un cuadro de Vincent Van Gogh que representa el dormitorio del pintor durante su estancia en la ciudad francesa de Arles. En una carta dirigida a su hermano Theo, Vincent explica lo que le incita a pintar una obra semejante. Quiere expresar la tranquilidad y resaltar la sencillez de su dormitorio, mediante el simbolismo de los colores. Vincent Van Gogh tuvo una época casi feliz. Vivía en Arles, en el sur de Francia, donde la casa pintada de amarillo simbolizaba el sol y el calor que ahora alumbraban su vida. Solamente esperaba la llegada de Paul Gauguin, con quien pretendía fundar una comunidad para artistas. Era el año 1888, y por primera vez, el pintor disponía de una habitación propia, sencilla. Eso sí, era de extrema importancia para él, y esto lo comprueba cuando decidiera dedicarle 3 cuadros a la misma habitación. El primero se dañó por una inundación, por eso pintó una copia, y luego, la tercera, de menor tamaño, se le envió a su madre y a su hermana. Seleccioné esta obra de todas las del museo porque a pesar de siempre verla cuando se hablaba de arte, nunca la había apreciado, y no sabía realmente la historia detrás de una pintura, y mucho menos esta, porque para cualquier persona que no sepa de arte, esta habitación puede ser solamente eso, una habitación común y corriente, pero una vez ya analizada podemos ver cómo Van Gogh estaba sufriendo en Arles, y cómo iniciaba su etapa de la enfermedad mental, y el efecto que ésta tuvo durante sus pinturas, y el después del tratamiento. Diría que esta habitación es una de las obras más significantes para el pintor, no solamente porque hizo 3 versiones de la misma, sino por la paz y la serenidad que éste sintió justo después de todo ese sufrimiento, y cómo la habitación lo hacía sentir a él, alejado de todos los problemas. Esto se puede ver en cada detalle de precisión, luz, forma, color y percepción que el pintor pone en la misma arte. Esto nos demuestra cómo con una sola inclinación podemos sentir esa distorsión de realidad sentida por Van Gogh. El cuadro nos presenta una escena de circo en la que se está llevando a cabo un espectáculo. En la pista central encontraremos a un bufón en primer plano observando la realización del número, un acróbata manteniendo el equilibrio en un caballo blanco y 2 acróbatas realizando piruetas. El fondo de la imagen está compuesta por las gradas, en la que podemos ver a personas de todas las edades disfrutando del show. A la derecha de las gradas encontraremos una gran puerta, y bajo de ella se encuentra un gran número de personas con smoking. En una pequeña plataforma situada encima de la puerta se sitúa una sección reservada para los músicos. Seurat utiliza básicamente los 3 colores primarios, rojo, amarillo y azul, que distribuye en pequeñas pinceladas. Con todo esto, consigue 2 espacios justapuestos, el escenario y los artistas, de líneas curvas, arabescos estilados y dinámicas espirales, y las gradas, de líneas rígidas, ortogonales e inmóviles. Lo trata con la técnica puntillista en un cuadro en el que predomina el color amarillo. Este redujo su paleta a 4 colores principales, con sus tonos intermedios en estado puro, en las cuales predomina el amarillo y el violeta, complementarios. El esquema de color también obedece a reglas precisas. El color primordial, el de la luz pura, blanca, domina el lienzo.
En la paleta se armonizan los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, modulados en pequeñas pinceladas metódicas resonando al ritmo de las líneas. Finalmente, Seurat aísla su pintura con un borde oscuro pintando directamente sobre el lienzo y un marco plano en el mismo. Todo esto en tono azul, por lo que es una parte integral de la obra. Con esta pintura sin terminar, el pintor murió de difteria pocos días después de que el salón se abriera. Seurat estaba tratando de crear una simbiosis entre la creación artística y el análisis científico, un tema de gran interés y popular para el siglo XIX. En realidad, esta fue su última obra, ya que falleció en el mismo 1891, tal vez sabiendo lo que hizo darse prisa en su ejecución, dado que su método de trabajo era muy lento y generalmente invertía mucho tiempo en la pintura de cada una de sus obras, pero aún así quedó inacabada. Pero el resultado es más que destacable, porque se trata de la creación de uno de los cuadros más animados y con una atmósfera circense muy excitante. En un tono de fiesta y alegría, a lo que colabora la luminosidad de los colores, casi todos cálidos, y las formas dinámicas de las líneas de la composición que van creando elipses, círculos o espirales. La obra fue expuesta, aunque no estuviera terminada, en el séptimo Salón de los Independientes, y durante el tiempo de la exposición murió Seurat. Georges-Pierre Seurat nació el 2 de diciembre de 1859, en París, Francia. Fue un pintor francés considerado uno de los pintores más destacados del siglo XIX, junto a Paul Signac, Camille Pissarro, Edgar Degas y Paul Gauguin, entre otros. Seurat fue uno de los fundadores del neoimpresionismo, movimiento artístico que tomó en cuenta los tratados ópticos de la época y los aplicó en la técnica conocida como puntillismo o divisionismo, técnica de la cual Seurat es uno de los mayores exponentes. He seleccionado esta obra porque a primera vista no me percaté de la técnica del puntillismo. Es más, solo llegué a la afirmación de la misma cuando estaba analizando la obra. Es muy impactante saber cómo un pintor dedicó su tiempo y talento en una técnica y obra tan resaltantes como las son estas. La obra sin duda muestra alegría y un sentido de misterio de parte del circo. Y digo esto porque siempre existiera un elemento sorpresa en los actos del circo, y creo que para el ojo, la técnica utilizada y la falta de determinación de la misma obra que pasa por alto son el elemento de sorpresa tan magnífico que hacen que esta obra brille contra las demás. September we met,